A continuación, estaremos presentando a Hugo Picón, venezolano, que se encuentra en Ecuador, PSU en Imagenología, diplomado en Resonancia Magnética, diplomado en Tomografía Multicorte, tecnólogo médico en Imagenología del Hospital General de Manchalás, Ecuador. Nos estará hablando de la importancia de la reconstrucción MPR en traumatismo facial de hueso propio de la nariz. Muchísimas gracias. Bienvenido, Hugo. Si puedes compartir la pantalla con nosotros, Hugo estará en vivo con nosotros desde Ecuador. Muy importante el tema que antecede a este con lo de la protección radiológica. Para nadie es un secreto que hoy en día hay mucha tecnología en todos estos equipos. Se han disminuido una gran cantidad de dosis, pero ya es responsabilidad de todos nosotros el sistema de la protección radiológica. Muy, muy importante. Hugo, estás con nosotros. Si puedes compartir tu pantalla, bienvenido. Bastante sencillo. Fue una inquietud en su primer lugar y gracias a Juan y a todos los organizadores de este evento, pues se hizo posible poderlo presentar a todos ustedes y que se haga de manera más fácil la difusión, ¿ok? Ok. El principal objetivo a lograr en esta disertación es que estén abiertos a la inventiva y generar soluciones a problemas cotidianos que por algunos resultan poco significativos y que van a tener un gran impacto en la resolución terapéutica o quirúrgica de los pacientes. No existen problemas grandes o pequeños, existen los problemas y debemos estar del lado de la solución. No se descubrió en absoluto lo que vamos a presentar. Queremos impulsar a los colegas y a las personas que se están integrando a este mundo de la radiología o de las imágenes a dar un poco más que este extra que agregamos va a repercutir positivamente en la vida de un paciente. Bueno, para comenzar debemos refrescar algo de la anatomía de los huesos propios, sabiendo que en su estructura, obviamente, hay un hueso nasal, un hueso propio de la nariz, obviamente es un hueso de la cara, par, un hueso corto y compacto, en forma cuadrilátero con dos caras, anterior y posterior, y cuatro bordes, el borde superior, el borde inferior, el lateral o externo y medial o interno. Ambos huesos propios forman la raíz y el dorso del puente de la nariz. Considerando que la nariz es una estructura que se localiza en la región más anterior de la cara, en los rayos, de la más anterior de la cara, y en particular de los seres humanos, está expuesto a recibir traumatismo siempre y estar bajo contacto frecuente con objetos contundentes de cualquier tipo. Recuerden siempre que la nariz es la parte más anterior del cuerpo. Estos traumatismos pueden ser de alto o bajo grado y afectan obviamente su anatomía y funcionalismo. Las lesiones traumáticas pueden ser tanto en partes blandas como en la raíz de la nariz, como su porción esquelética o cartilaginosa. Entre las más frecuentes podemos encontrar los traumatismos nasales, son más frecuentes obviamente en los pacientes masculinos, adultos. Los traumas intencionales o no intencionales, riñas o disputas obviamente producidas en primer lugar
o accidentes laborales o domésticos. Los segundos son realizados o son producidos por deportes o entretenimientos al aire libre. Y los terceros son producidos por accidentes de tránsito. Los pacientes femeninos vienen en segundo lugar. Son producidos por la violencia o violencia intrafamiliar o intrahogar. También son producidos por caídas, también producidos por accidentes domésticos. En niños están relacionados con los deportes o juegos y recreación. La forma que sugerimos para el estudio de los huesos propios de la nariz es una herramienta muy sencilla. Se basa en el cambio o dirección o inclinación en los planos de corte coronales y axiales con respecto al estudio de senos paranasales convencional, al momento de reformatear o al realizar las imágenes de reconstrucciones MPR. Aun cuando están muy relacionadas dichas anatomías, las direcciones o inclinaciones de corte son muy diferentes. Los resultados de imágenes representadas en MPR con tomografía computada, ya sean de un equipo simple helicoidal, ya sea de 2 cortes o de 2 hélices, o un equipo multicorte de 256 cortes o más, siempre serán los mismos mientras la adquisición se haga de manera correcta. Recuerden, por favor, que hay parámetros que se tienen que cumplir para realizar dichas estudios. Recuerden, por favor, en lo posible, que el paciente esté sin movimiento, sin moverse, va a estar supino, pero ya eso ya lo vamos a ver. Okay. ¿Qué protocolo utilizo para el estudio de pacientes con traumatismo de la cara? Pues esencialmente emplee el que le convenga para la ocasión. Recuerde que estará trabajando con un paciente con patologías de origen traumático e interesa estar atentos a encontrar un balance adecuado. Para ello, entre resolución y rapidez en la realización del estudio. Obviamente, ¿qué protocolo utilizar? Es bastante sencillo. Puedes utilizar el protocolo de estudio de los senos paranasales. Recuérdense que la estructura, obviamente, de la nariz está relacionada con el estudio de los senos paranasales. Obviamente, la posición del paciente en decúbito supino, obviamente cabeza primero, el piloto o scope view en lateral. Los límites del estudio, desde el piso del seno maxilar o apófisis alveolar del seno maxilar hasta el techo del seno frontal. Y en su parte anterior y posterior, desde el área más posterior del seno esfenoidal hasta la parte más anterior de la nariz. Recuerden, muy importante, no haga cortes o incluya, cuando planifique el filo vivo, incluya la punta de la nariz, por favor, la parte más anterior de la punta de la nariz. El grosor de corte lo puede colocar en 1 milímetro, el intervalo de reconstrucción es 0.5, el filtro de reconstrucción, un filtro definido, que es bastante importante, o muy definido para hueso. Es uno de los temas más importantes a tomar en cuenta. El miliamper y el kilovoltio puede ser de 210 o 120, preferiblemente activar siempre, por favor, y tiene que ver bastante con el tema anterior del Magíster Juan Arias. Bien importante, la dosis mínima, pero que siempre mantengamos los resultados óptimos, ¿ok? El contraste endovenoso no aplica y contraste oral no va a aplicar en dicho estudio.
En un estudio de tomografía computada de senos paranasales, nosotros generalmente haríamos las siguientes angulaciones en la reconstrucción MPR para lograr los cortes en los planos coronales y axiales, como lo vemos en la figura, siguiendo la línea del paladar duro hasta llegar al seno, a la parte más superior del seno frontal. Eso serían normalmente la reconstrucción o la angulación que haríamos para lograr los cortes axiales y los cortes coronales en un estudio de senos paranasales convencionales. Y como siempre lo hemos hecho. Ahora, recuerden siempre que la nariz sigue otra dirección en lo que tiene que ver con su plano en los huesos propios, en tanto plano axial como el plano coronal. Es una estructura que va a seguir otro sentido del plano que tiene la cara. En esta lámina podemos observar, obviamente, cómo usted pudiese estar haciendo o angulando de manera correcta el estudio de senos paranasales convencionales, haciendo una reconstrucción multiplanar, ¿ok? Sería desde el paladar duro, en los cortes axiales, perfecto, y formando obviamente un ángulo de 90 grados. Serían los cortes. Ok, vamos a empezar acá. Ok, ¿qué protocolo emplear en el estudio de traumatismos de la cara y específicamente de los huesos propios de la nariz? Como se le venía diciendo, emplee el que a usted le convenga para la ocasión. Recuerde que estará trabajando con un paciente con patología de origen traumático e interesa estar atentos a encontrar un balance adecuado para ello, entre resolución y rapidez en la realización del estudio. Esto ya mostré el cuadro. Es un protocolo de senos paranasales del más rutinario posible que pueden tener en cada servicio en el que ustedes laboran. ¿Ok? Y este es el estudio o la dirección de la reconstrucción que ustedes estarían haciendo convenientemente o que todos estamos haciendo normalmente en nuestros servicios. Cuando llega un paciente con traumatismo facial, está un estudio súper bien hecho, pudiéramos llevar de repente el filo un poco más atrás para ver desde el esfenoides de manera más conveniente, pero está perfecto. Lo que se va a sugerir, nuevamente, y este sería el plano de corte. Ustedes estarían viendo obviamente el plano de corte, tanto axial como coronal. Aquí estarían viendo el plano axial del primer corte, ¿ok? Que sería este, que sería la parte más baja de los senos maxilares. Y el plano coronal, obviamente estarían viendo una parte bien posterior que no tiene que ver con nada en los huesos propios. Sí tiene que ver obviamente con los senos paranasales, pues los cornetes, senos maxilares. ¿Okay? Pero fíjense una cosa, también cambia un poco el nivel y ancho de ventana. Tienen que hacer una ventana un poco más dura para evaluar un poco mejor el hueso. Es lo que se recomienda. Ok, aquí viene, obviamente, siguiendo la misma dirección, un corte más superior ya tiene que ver con la parte más superior o el principio de los huesos propios. Aquí ven un corte axial y un coronal en donde se visualiza posiblemente una fractura anterior, pero no se puede visualizar de manera correcta. Se ven las articulaciones, obviamente, de las alas de los huesos propios, pero no se diferencia muy bien que haya una fractura. Obviamente, con la angulación que sugerimos siempre de los huesos propios en el estudio únicamente de huesos propios, dicha angulación aumenta el poder de resolución y visualización de fracturas o traumatismos de los huesos propios, como podemos visualizar acá. Visualizamos otro paciente para que por favor se tome en cuenta
siempre este tipo de angulación. Y este trabajo comenzó como algo ocasional. Me voy un poquitico más atrás. Por lo general, yo siempre hacía los estudios tal cual como los conocemos siempre. Hacía mi plano axial, mi plano coronal, y en ocasiones que quería ver el traumatismo de los huesos propios o del septum nasal, verificar si había algún tipo de lesión, le hacía cortes sagittales. Hasta ahí se me limitaba mi trabajo o mi inventiva en ese momento. Un día, un paciente politraumatizado, un traumatismo facial, que estamos hablando de hace como 15 años atrás, le hago los cortes que les estoy describiendo en este momento. Y se los presento se los mando como opciones o un extra a un médico, un maxilofacial. Cuando sube el maxilofacial, pero subía así, yo pensé que había subido por algo, que había habido algún problema con las imágenes o algo. Y me dijo, oye, ¿por qué nunca me han hecho este tipo de reconstrucción en este plano? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que por lo general no lo hacemos. Y de ahí fue que surgió la inquietud y fue en la persona que, pues, particularmente me impulsó a tomarlo como protocolo en pacientes con traumas faciales y específicamente de los huesos propios de la nariz, y terminó siendo de mucha ayuda. Aquí podemos ver pacientes que se ve la fractura, podemos ver también la fractura acá en la parte derecha de los huesos. Aquí la importancia de tener un filtro definido en las imágenes. Siempre traten de adquirir o de reconstruir con un filtro muy, pero muy definido, el que el equipo les permita. Obviamente tenemos que estar muy pendientes porque cuando ustedes coloquen un filtro definido en el equipo va a aumentar el ruido. Entonces siempre tienen que encontrar un balance de ellos. Okay. Vean la angulación, una angulación tradicional no está incorrecta. Vemos una fractura, obviamente. Vemos una fractura. Y cuando le aplicamos el otro tipo de angulación, obviamente vemos que la fractura está mucho más desplazada que lo que se veía en su otra reconstrucción tradicional o la que hacemos normalmente. Les hago un paréntesis como recomendación. Tratemos de hacerlo común en nuestros servicios. Siempre tomemos en cuenta que todo paciente es familiar de alguien y obviamente es familiar de alguien, es hijo de alguien, es padre de alguien. O sea, difundir en lo posible estas prácticas muy positivas, y todas las ponencias que han habido son súper interesantes y ponerlas en práctica es nuestro deber. O sea, pienso que nosotros tenemos siempre que trabajar de manos unidas con el médico tratante y el médico radiólogo. Entender que somos un equipo de trabajo y somos una pieza súper importante y primordial en el buen cuidado de los pacientes. Como recomendaciones, realizar este tipo de reconstrucción para planificación de la resolución quirúrgica de los pacientes o de los casos que así lo requieran es importantísimo, porque dependiendo de qué tan desplazado o no, o de cómo está la estructura o la pirámide nasal, va a ser el abordaje de esa cirugía o el tratamiento postraumático del paciente. En casos con traumatismos no recientes, ya sea de meses o años, o asimetría nasal congénita, aun cuando no sea obviamente traumática, realizarlos para evaluar capacidad ventilatoria de las fosas nasales. Obviamente la simetría de las fosas nasales
para que haga el paso de aire correcto. Es súper importante en este aspecto. En evaluación, obviamente, del septum nasal, se recomienda su utilización ampliamente y, obviamente, realizar estos tipos de planes de corte como protocolo diario en pacientes con trauma nasal para su efectiva evaluación por los médicos especialistas. Esto no nos va a tomar más de 4 minutos por paciente. Obviamente decimos, bueno, pero si es acumulativo, en 10 pacientes me voy a tomar más de 40 minutos. Es más, estoy siendo súper exagerado porque tal vez no nos tome más de 2 minutos en cada plano, ya sea en el axial oblicuo, vamos a llamarlos así, y coronales oblicuos. Sería sumamente rápido y un beneficio incalculable para el paciente. Obviamente, no descubrimos esto, sino que lo estamos poniendo en práctica de manera diaria y rutinaria. Esa es la invitación a que lo hagan, por favor. Y no hay idea pequeña. Siempre uno se limita porque piensa que hay ideas que se le ocurren o cosas inventivas que piensa que son las minimizas y de verdad que no importa la cosa más humilde, la aporte más humilde que ustedes podamos o que podamos realizar, siempre será en pro del paciente y será positivo. Como mensaje le podemos decir, si usted está en un mal periodo de apatía profesional, le sugerimos gentilmente que busque una inspiración y verá resultados positivos en su vida. Su profesión es parte de ella. No menosprecie ningún método de diagnóstico por imágenes. Todos son importantes y se complementan. Ser ambicioso no es malo. Mientras que el sentimiento no lastime a nadie y lo haga mejor ser humano, hágalo. La ambición positiva lo llevará a lograr metas. Siempre debemos tener alguna meta. Y toda meta pequeña, no importa lo pequeña que sea, lo llevará a un resultado grande al final del camino. Todos los equipos, indiferentemente de la marca, del origen, tienen herramientas y opciones que implementar. Sea curioso, sea diferente para bien. La apatía profesional no es una buena compañía. Deseche cualquier acto de apatía. Todos tenemos días malos, pero los días buenos son más. Como agradecimiento, bueno, a todas las personas involucradas en hacer posible esta presentación, al Hospital General IES Machala, a Trauma Hospital por proporcionar las imágenes. También disculpen que no pude incluirlo de manera escrita, a todos los colegas y amigos que facilitaron el material necesario. De verdad, muchas gracias. Para cualquier pregunta y sugerencia, el mayor gusto, al correo electrónico o al WhatsApp. Muchas gracias. Excelente, Hugo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una herramienta muy importante es las reconstrucciones MPR en hueso propio de la nariz, ya que ayuda mucho en los traumatismos craneoencefálicos, más que todo a los cirujanos maxilofaciales. Es una herramienta fundamental estas reconstrucciones, ya que los guía para sus criterios quirúrgicos o no quirúrgicos. De verdad, muchísimas gracias por tu intervención. Excelente tema. Gracias. Muchísimas gracias.